Esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y comenzando en el versículo 19, hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo llamado Lázaro a la puerta de su casa, cubierto de llagas, y queriendo llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo: No, Padre Abraham, no les harán caso. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades, porque el Hades estaba en 2 compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso. Solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo: odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo, pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad en nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo: predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían.
Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16. Señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados. Y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna. Y ninguno de ellos paraba y 5 de ellos cayeron y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios. Y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir, no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio y no dejaré que te ahogues, si puedo ayudarte. Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos, que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus 2 manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David.
Todos somos pecadores y nacemos en el pecado y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna. La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento, es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó, lo mató, ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa. Fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente, está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles. Escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad.
Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien. Que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte. Vuélvete. Arrepiéntete de tus pecados. Recibe a Cristo. Asegúrate de tu relación. No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen, prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos si nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo, Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo, recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado. Y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae, y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay.
Y hay un infierno. Pero gracias a Dios hay un cielo. Hay un paraíso. Y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí. Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros. ¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo, y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé. Tú puedes saber. Dirás, Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices, Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo. Y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a cientos de personas hacer aquí, en cada servicio, desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir, quiero saber que me iré al cielo, quiero saber que mis pecados son perdonados, quiero saber que estoy listo para conocer a Dios. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán. Ven y párate aquí. Después de que hayas venido, voy a decir una palabra y una oración contigo. Te daré literatura y puedes volver con tus amigos. Simple. Pero cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, Él las llamó enfrente de otras personas. Él llama públicamente. Hay algo sobre venir al frente abierta y públicamente que ayuda a establecerlo. Tal vez eres un líder en tu iglesia, pero no estás seguro. Hace tiempo tuvimos a un arzobispo que vino al frente, públicamente, y dijo, solo quería estar seguro. Necesitas asegurarte esta noche. Ven. O tal vez nunca has recibido a Cristo. Ven y hazlo esta noche. Puedes hacerlo, justo ahora. Rápido, levántate. Cientos de ustedes de todo el lugar. Tal vez estás en el coro. Levántate y ven aquí. Te tomará unos 2 minutos el llegar. Levántate y ven. Vamos a esperarte. Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante, porque se remonta a India, se remonta a China, mucho antes de que Cristo viniera. Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir. Y el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasó antes de ir a la cruz, tardaban a veces 2 o 3 días y a veces una semana para que la persona muriera en una cruz, la más terrible, la más fea, la más dolorosa.
forma de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV, y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas, sobre lo que tenían, y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el 6º capítulo, dice: es imposible aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz. Pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello, para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz: te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida. Se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios, que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo. A través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos, y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios, incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz,
Puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra. ¿Y qué tan profundo es el espacio? No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como: primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración, cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo. Y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen: tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso, fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en Él.
Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente. Por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando. La multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y él dijo, no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes. Y Él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva. Ellos rompieron la ley. Pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Qué maravilloso y grandioso. Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo, Juan, mira a esta mujer. Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre.
Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas. Todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo, consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo, he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir, bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta, pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo, te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy, Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron, si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían, salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas. Y las 3 primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse, debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo, ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo, Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno.
El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida, o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe recibir a Cristo en tu corazón. Por fe. No solo venir intelectualmente. El hombre no puede ir a Dios solo con su mente. Debe ir por fe, como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. No solo recibirlo, es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto, pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir: quiero saber cuando me vaya de aquí hoy. La Biblia dice: el que endurece su corazón a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Tal vez nunca tengas un momento así cuando estés tan cerca del reino de Dios de nuevo. Ven esta noche. Tal vez eres miembro de la mejor iglesia, o eres consejero, o eres miembro del coro, tal vez eres clérigo, pero no estás seguro de cómo estás ante Dios y quieres venir a la cruz y encontrar perdón por todos tus pecados. Y una seguridad de que si murieras hoy irías al cielo. Levántate y ven ahora. Cientos de ustedes vengan. Párense aquí para hacer ese compromiso. Muchos de ustedes han visto por televisión. Estamos aquí en el sur de Nueva Inglaterra. La cruzada se realizó en Hartford, en Connecticut. Y cada noche hemos visto a cientos de personas venir y hacer un compromiso con Cristo, y hoy cientos más vienen. Puedes hacer ese compromiso donde estás, en tu casa. Tal vez estás en un hotel, tal vez en un bar. Donde sea que estés. Y en esta noche quiero que vayas conmigo al capítulo 14 del Evangelio de Lucas. El capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Y empezaremos en el verso 16. Entonces les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ahora, Jesús está contando una historia. Ha hecho varias cosas que ya han avergonzado a su anfitrión. Él estaba en la casa de un fariseo y sanó a un hombre ese día, porque era día de reposo. Y a sus ojos, a los ojos del fariseo, no debía hacerlo. Y él dijo: está bien, si tienes un buey que se cae en el hoyo, ¿no lo ayudarías a salir de ese hoyo, aunque fuera un día de reposo? Y no dijeron nada, y sabían que él los tenía. Y luego también contó otra historia sobre una boda. Luego cuenta esta historia: cierto hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. En otras palabras, invitó a muchos. Y envió a su criado a la hora de cenar a decir a los convidados: vengan, que todo ya está preparado.
Solían enviar sus invitaciones con semanas de anticipación. Y luego 1 o 2 días antes de la cena enviaban otra invitación. Una invitación más personal para venir. Y no se sentaban en sillas como lo hacemos nosotros. Y no tenían etiquetas con sus nombres en la mesa. Simplemente entraban corriendo. A veces rompían la mesa tratando de llegar al mejor lugar para poder estar cerca del anfitrión o conseguir la mejor comida o el mejor vino. Así llegaron allí. Pero Jesús estaba en esta fiesta y había sido invitado. Y él estaba sentado allí contándole la historia de otra fiesta. Y contó esta historia para ilustrar una verdad espiritual. Entonces este hombre envió a su criado a la hora de cenar y a decir a todos: vengan, que todo ya está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Todos se excusaron al verlo. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: me he casado y no puedo ir. Entonces vino aquel siervo y le mostró estas cosas al Señor. Entonces el señor de la casa se enojó y le dijo a su siervo: sal rápidamente por las calles de la ciudad y trae a los pobres y a los mancos y a los cojos y a los ciegos. Y el siervo dijo: Señor, todo esto se ha hecho tal como lo has mandado, pero todavía hay lugar. Y el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y ve por los setos y oblígalos a entrar a mi casa para que se llene. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres, ninguno de aquellos que fueron invitados, probará mi cena. Mientras come, utiliza estas 2 historias para contar una verdad muy seria. Porque estas personas tienen una necesidad especial de la que él habla. El otro día vi en la televisión acerca de un escáner corporal, uno nuevo que tienen, que puede monitorear cambios químicos diminutos dentro de las células enfermas y virtualmente a medida que ocurren. Ojos que todo lo ven para dar una lectura total de todo lo que te aqueja. Ahora Dios también tiene un escáner y Dios te está escaneando esta noche. Él está escaneando tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu, y ve la necesidad espiritual en tu vida. Y Jesús estaba diciendo que todos tenemos una necesidad espiritual. Hay una culpa universal. Todos somos culpables de violar la ley de Dios. El apóstol Pablo escribió a los romanos en el 3er capítulo: ahora sabemos que todo lo que dice la ley, a los que están bajo la ley también lo dice, para que toda boca sea tapada y todo el mundo venga a ser culpable delante de Dios. Nadie estará en el juicio y dirá: Señor, yo no hice eso. Ese escáner ha estado escaneando desde el momento en que fuiste concebido en el útero de tu madre. Las computadoras han estado funcionando. Las películas han sido tomadas, no solo de tus acciones, sino también de tus pensamientos. Ahora bien, las leyes del hombre pueden cambiar, pero las leyes de Dios nunca cambian. Pero dices: pero en realidad solo he quebrantado 1 o 2 de las leyes de Dios. Si has infringido siquiera un punto de la ley una vez, dice que has infringido todas. Porque cualquiera que guarde toda la ley y sin embargo ofenda en un punto, será culpable de todos. Escribió Santiago en el capítulo 2 y en el versículo 10. Y luego la escritura dice que la gente está muerta. En Efesios 2:1 dice: y vosotros que estabais muertos en pecado
nuestro espíritu, nuestra alma estaba muerta para con Dios. La Biblia dice en 1 de Timoteo 5 que estábamos muertos mientras vivíamos. Estamos vivos físicamente, pero nuestra alma, nuestro espíritu que vive dentro de nosotros, el verdadero nosotros que podríamos tener comunión con Dios, está muerto. Estamos muertos para con Dios. Y cuando estamos muertos para con Dios, estamos muertos unos para con otros. Y esa es la razón por la que tenemos guerras. Y esa es la razón por la que tenemos tensiones en el hogar. Y esa es la razón por la que no podemos llevarnos bien unos con otros. Estamos muertos para con Dios. Y cuando estamos separados de Dios, estamos muertos el uno hacia el otro. Escuché al obispo Keldy, que es presidente de la Federación Luterana Mundial. Bueno, me lo dijo. Cuanto más nos acercamos a Cristo, más cerca estamos unos de otros. ¿Y qué cierto es eso? Cuando venimos a Cristo, estamos más cerca unos de otros. Mire aquí, todos somos diferentes, de diferentes grupos étnicos, aquí. Todos los diferentes, de diferentes idiomas en este segundo nivel. Mire, los grupos lingüísticos. Aquí están los taiwaneses, allí están los de mandarín, allí están los cantoneses. No puedo leer ese, se me está poniendo mal los ojos. Vietnamita, japoneses, coreanos, todos estos grupos diferentes, aquí están. Y me están escuchando hablando en inglés, pero les están traduciendo. Y tantos aquí hispanos esta noche también, que espero que superen en número a todos. Y estás haciendo una contribución maravillosa a nuestro país con tantas cosas que nos traes. Y todas las diferentes razas que aquí están, los negros, los blancos, todos mezclados. Podríamos ser una gran familia feliz en el sur de California si conociéramos a Cristo. Pero verá, somos pecadores y estamos muertos para con Dios, y estamos muertos unos para otros. Y luego la escritura dice que estamos ciegos. En Apocalipsis 3 leemos acerca de este hombre que dijo: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que son miserables, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Estas personas en esta iglesia, en Revelaciones, de la que Jesús está escribiendo en Asia Menor, dijeron: no necesitamos nada, lo tenemos todo, somos ricos. Y Jesús dijo: no eres rico, eres pobre, eres miserable, estás desnudo y estás ciego, y ni siquiera lo sabes, y eso es peor. El apóstol Pablo escribió: en quien es el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora el Dios de este mundo en la Biblia es el diablo. Ahí venimos otra vez con el diablo, el adversario. Está trabajando horas extras. Él ciega las mentes y no pueden levantar esa persiana. Ninguna cantidad de argumentos, ninguna cantidad de debate, ninguna cantidad de pruebas levantará el velo que Satanás ha puesto sobre la mente. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Ahora bien, la Biblia llama necedad a la predicación del Evangelio para los que perecen. Es una tontería, dices. ¿Cómo puedes estar hablando de algo que sucedió hace 2000 años? ¿Y qué podría afectarme hoy en mi vida? Eso es lo que el diablo te va a decir. Eso es lo que él quiere que creas. Él tiene un velo en tu mente. Y vuestra mente no puede ver las cosas espirituales ni entender las cosas espirituales hasta que el Espíritu de Dios venga y haga esa obra. En Efesios 4:18 dice: teniendo nuestro entendimiento oscurecido. Verás,
Tu mente ha sido afectada por el pecado. No puedes confiar en tu mente. No puedes confiar en tu conciencia. Tu conciencia ha sido como una brújula rota. Su conciencia está muerta o se ha endurecido hacia Dios. No puedes confiar en tu mente. No puedes confiar en tu conciencia. ¿Pero en qué confías? Confías en Cristo por la fe. Entonces Él resensibiliza la conciencia y viene y abre tu entendimiento para que entiendas. Y luego la Escritura dice, no tienen excusa. Entonces no tenían excusa. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las excusas que se escucha hoy? Que la gente pone. Quiero enumerar algunas. Primero, está esa persona joven o mayor que dice: quiero hacer un compromiso, pero soy demasiado pecador. Esperaré hasta estar mejor. Pero nunca mejorarás. No habrás terminado hasta que sepas algo acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios puede llegar hasta lo más profundo de tu alma y tu ser. Hubo una mujer en Inglaterra y hace como 4 semanas ocurrió esto. Ella vino después de que terminó la reunión y le dijo a un servidor que estaba allí: han llegado demasiado tarde. Han llegado demasiado tarde, dijo. El servidor le dijo: no es demasiado tarde. Puedes encontrar a Cristo ahora mismo. Y ella dijo: no me refiero a que sea demasiado tarde en lo que respecta a la reunión. Quiero decir, tengo 72 años. ¿Crees que he esperado demasiado? No, puedes venir a cualquier edad. Si no tienes a Dios. Dios te está hablando esta noche. Ven mientras puedas. Porque puede que Dios te vuelva a hablar, pero es posible que no vuelvas a escucharlo. Dios puede darte otras oportunidades, pero tu corazón puede no estar como esta noche. Verás, Dios te está hablando esta noche diciendo: ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Jesucristo vino a salvar a los pecadores y tú no puedes justificarte. Por tanto, por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él. No hay nada que puedas hacer para salvarte. Había un hombre que se jactaba de ser muy bueno y se lo dijo a un gran evangelista llamado D.L. Moody hace ya un siglo. D.L. Moody le contestó: eso libera al Señor de una terrible responsabilidad. Pero tener tu nombre en quién es quién no significa que estés en el libro de la vida del Cordero. El que tu nombre esté escrito en el libro de una congregación no significa que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y que tengas que entrar en el libro de la vida del Cordero antes de llegar al cielo. Tienes que arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo. Y luego Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Verá, hay 2 conjuntos de libros que Dios guarda. El primer conjunto se llama simplemente libros. En el momento en que naces, tu nombre está escrito en los libros y debajo está todo lo que has dicho y hecho, todas las cosas de tu vida. Y luego en el momento en que recibes a Cristo, tu nombre es borrado de los libros y es reescrito en el libro de la vida del Cordero. Y solo aquellos nombres que están en el libro de la vida del Cordero estarán en el cielo. Son los únicos. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si esta noche no estuviera seguro de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, no me sacarían del estadio de Anaheim hasta que lo hubiera hecho bien, hasta que estuviera seguro. Quizás seas la mejor persona de la ciudad. Tal vez usted sea un excelente miembro de la iglesia, como escucho hace un momento. Puede que hagas cosas grandes y maravillosas para el reino de Dios, pero en lo más profundo de tu corazón no estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que estás listo para encontrarte con Dios. Y luego, la segunda excusa que escucho a la gente decir es: lo estás simplificando demasiado.
Simplemente no puede ser tan sencillo. Sí puede ser tan simple. Sí puede ser tan sencillo. Porque Jesús dijo que tienes que ser como un niño pequeño. No puedes hacerlo demasiado simple. Estuve dando algunas charlas hace 3 años en la Universidad de Cambridge. Y los estudiantes llenaron la iglesia de Santa María todas las noches para asistir a ellas. Las llamaron conferencias y luego instalaron otros 5 edificios con sonido para que los estudiantes pudieran asistir a otros lugares y escuchar también. Y yo estaba hablando y siempre pensé que hablaba de manera muy sencilla. Y ellos en la reunión del día siguiente, los líderes del grupo que me habían invitado a venir, los líderes religiosos de la universidad, se reunieron y dijeron: ¿sabes? Estás hablando por encima de los estudiantes. Hay que hacerlo más sencillo. Y pensé: ¿cómo puedes hacerlo más sencillo? Porque soy un hombre muy sencillo. No soy un gran catedrático. No soy un gran profesor. No soy un gran intelectual como esta gente de aquí. Pero verá, la gente viene a Cristo porque, como ve, puede que usted tenga un doctorado en química, pero es posible que no sepas nada de las cosas de Dios hasta el punto de conocer realmente a Cristo. Entonces tiene que ser simple. Y luego hay otros que dicen: soy demasiado joven o demasiado mayor. Verás, si el diablo no puede atraparte mientras eres demasiado joven, para decir que eres demasiado joven, te dirá que eres demasiado viejo. Y luego hay gente que dice: bueno, hay demasiados hipócritas en la iglesia. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Pero ¿sabes que hay charlatanes en todas las profesiones? Charlatanes entre los médicos. ¿Nunca volveré a ir al médico porque son unos charlatanes? No. En las antiguas zonas rurales, el tendero a veces pone la mano en la balanza y le hace pesar más de lo que realmente pesa. No voy a comprar más comida porque me está haciendo trampa. Mi esposa estaba en un restaurante hace algún tiempo y agregaron algo a su factura y ella miró esa factura y supo que no le pertenecía. Así que se la llevó a la camarera y le dijo: ¿qué pasó? No pedí nada de estas cosas. Y ella dijo: lo sé, pero la gente que estuvo aquí antes que tú lo ordenaron y no lo pagaron. Tuvimos que ponerlo en algún lugar. Ahora mi padre era el granjero lechero y teníamos lecheros en nuestra zona que fueron acusados supuestamente de poner agua en la leche. Ahora bien, ¿eso significa que no beberé más leche porque contiene agua? ¿Qué pasa con las sandías? Claro que voy a comer sandías, solo porque una cosita y queso, ya sabes, ya lo tienen arreglado para que no puedas comer nada. Va a causar cáncer, pero la escritura dice: ¿por qué no nos atrevemos a hacernos del número ni comparamos con algunos que se alaban a sí mismos? Porque ellos, midiéndose por sí mismos y comparándose entre sí, no son sabios. Dios condena a los hipócritas. Sí, pero eso no es excusa para ti. No hay excusa para ti. No hay excusa para ti. Porque cada iglesia en la que he estado tiene algunos hipócritas. Cada iglesia. Si encuentras una iglesia perfecta, absolutamente perfecta, y tú te unes a ella, se volverá imperfecta, porque todos somos imperfectos. Y luego hay gente que dice: bueno, tendré que renunciar a demasiadas cosas si vengo a Cristo. Bueno, renuncias a mucho por otras cosas, como la educación, el poder o el dinero. El primer ministro de Inglaterra dijo una vez: el poder es la principal motivación de la actividad humana y no el dinero. Ya sea dinero, poder, prestigio social, puedes hacer casi cualquier cosa. Dios renunció a todo lo que tenía. Él entregó a su Hijo por ti. ¿Vendrás a Cristo esta noche y te entregarás a Él? ¿Cuál es tu excusa? Una vez le preguntaron a Birchis: ¿qué sabes acerca de Dios? Dijo: no sé mucho acerca de Dios.
pero lo que sé es que Él ha cambiado mi vida. Verás, no tienes que saber todo acerca de Dios. No es necesario saber todo sobre la Biblia. No es necesario ser teólogo para venir a Cristo. Simplemente ven como eres. Pero lo que quiero que recuerden es que el anfitrión de este banquete dijo: ninguno de los que rechacen mi invitación probará mi comida. Ninguno de los que rechacen mi invitación probarán mi comida. Y Jesús estaba enseñando, Jesús está enseñando que si rechazas la oferta de la misericordia, gracia y amor de Dios en Cristo, en la cruz, y donde resucitó de entre los muertos, si la rechazas, no hay más esperanza para ti. Ninguno de estos convidados probará mi cena, no tienen excusa. Y una vez invitaron a D.L. Moody a hablar a 5,000 ateos y agnósticos en Inglaterra. Y cuando terminó, un tipo se paró en la parte de atrás y dijo: no creo ni una palabra de lo que dices. Y Moody dijo: está bien, descubramos algo aquí. Él dijo: quiero que cada uno de ustedes diga: lo haré o no lo haré, no recibiré a Cristo o lo recibiré, no lo haré o lo haré, no lo haré o lo haré. Entonces un hombre se levantó y dijo: señor Moody, hoy recibiré a Cristo en mi corazón. Quiero estar seguro. Soy un buen anglicano, pero no estoy seguro de conocer realmente a Cristo. Otro se levantó y dijo: no lo haré. Otro dijo: lo haré. Otro dijo: no lo haré, no lo haré, no lo haré, no lo haré. Hasta que haya pasado por toda esa multitud de 5,000 personas. ¿Tú qué vas a decir esta noche? Tienes que decidir. No puedes ser neutral, porque Dios no te permitirá ser neutral. Tienes que decidir de una forma u otra. Jesús dijo que hay una puerta estrecha que conduce a un camino angosto, que conduce a la vida eterna. Dijo que hay un camino ancho que conduce a la destrucción y al infierno. ¿En qué camino estás esta noche? Y cualquier camino que tomes será tu propia decisión. Cristo ha proporcionado el camino angosto que conduce a la vida eterna. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Dirás: lo haré? Es una cuestión de tu voluntad. Cuando te casas y te presentas ante el ministro, él no dice: ¿amas a esta mujer? Eso ya lo has decidido. ¿Tendrás a esta mujer? ¿La tomarás por esposa? Tú lo has decidido. Te pide que digas: lo haré. Te pido esta noche que digas a Cristo: te recibiré en mi corazón. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte del pecado. Eso significa que dices: Señor, soy un pecador, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi forma de vida. Estoy dispuesto a que vengas y me ayudes a cambiar, como lo hiciste. Y luego debes recibirlo por fe. Eso significa que pones tu confianza en Él, pones tu compromiso en Él. Estás comprometido con Él de por vida y para siempre. Y no habrá otros dioses allí excepto Él. Y Él será el primero en tu vida a partir de ahora. Si tienes alguna duda sobre tu relación con Cristo, ven y resuélvela esta noche. Voy a pedirles que hagan esto, que hagan lo que hemos visto hacer a miles de personas. Voy a pedirles que vengan, se paren aquí, en este jardín, y digan: esta noche abro mi corazón a Cristo. Tengo excusas, pero solo son excusas. Y algunas de las excusas serán que estás demasiado lejos y que llevará demasiado tiempo, sí. Desde esa plataforma superior hasta aquí necesitas unos 6 o 7 minutos. Así que empieza ahora, ahora mismo, baja de allí. ¿Por qué les pido que se presenten públicamente? Porque a cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, la llamó públicamente. Él dijo: si no quieres reconocerme públicamente delante de los hombres, yo no podré reconocerte delante del Dios Padre. Voy a pedirles que vengan pública y abiertamente. Voy a pedir que nadie salga ahora del estadio. Este es el momento santo de este servicio. No te vayas.
Y si estás en el piso superior, baja y da vueltas. Y si estás con amigos o familiares, ellos te esperarán. Y después de que hayas venido, te diré unas palabras, oraré contigo y te daré algo de literatura que te ayudará en tu vida cristiana. No tardarás mucho, pero aunque tarde, vengan de todos modos, de todas partes. Seas del idioma que hables, sea quien seas. Quizás seas miembro del coro y hayas estado aquí varias noches y Dios te ha estado hablando. Y muchos de ustedes que están en la iglesia, pero Dios les está hablando y saben que necesitan venir y hacer este compromiso con Cristo. Hay excusas, diablo te está dando algunas excusas ahora mismo, pero tú te vas a levantar y vas a venir y vamos a esperar. Hay cientos que ya están de camino, te unes a ellos. Y ustedes que están mirando este video pueden ver esta gran multitud aquí en el estadio de Anaheim, en California, casi lleno en su capacidad, uno de los grandes estadios de Estados Unidos. Y noche tras noche hemos visto cientos, de hecho cada noche hemos visto a casi 3,000 personas venir a Cristo. Puedes hacer ese compromiso donde estés, con las personas que estés. Puedes presentarte aquí esta noche también. Puedes decirle sí a Cristo ahora mismo. Voy a pedirle que lo hagas. Puedes estar quizás en algún lugar terrible, quizás drogándote, quizás allí emborrachándote, quizás en un motel, pero Cristo te está hablando y tienes una oportunidad. Y puede que sea la última oportunidad de tu vida, no la desperdicies. Alguna vez le prediqué a una famosa mujer. De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Hoy quiero que vayan conmigo al 5º capítulo del libro de Daniel. El libro de Daniel, el 5º capítulo del libro de Daniel. Pienso que más que cualquier otro libro en la Biblia, este predice el futuro, salvo el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, siempre lee el libro de Daniel. El libro de Daniel por un lado, el libro de Apocalipsis por otro, y luego enfrente de ti el periódico, y todos coinciden. Porque Daniel es un libro de profecía. Pero de lo que quiero hablar de Daniel hoy es de un incidente que pasó en su vida. Y creo que refleja lo que vemos pasando hoy en el mundo. En este capítulo al que iremos, no voy a leérselos, se los contaré. Es la historia de Daniel estando en Babilonia. Fue llevado a Babilonia de Jerusalén. Jerusalén había caído en el juicio de Dios y Jeremías lo había predicho. Todos los juicios que Jeremías predijo, todos los juicios que los profetas predijeron, todos se cumplieron o aún se cumplirán. Esta es la palabra de Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo, a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2,400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey. Era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta.
Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer, y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras, llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían, en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene, llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo, hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo, conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo, Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado.
Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar: puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos, y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo: muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las Escrituras dicen: sepan que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice: pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen: tú pesas el camino del justo. El Señor dice: las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.
No cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos uno o dos. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo, como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios y sus expectativas. Dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor, pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25, Jesús nos recuerda, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían, Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así. Así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo, los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás, Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3, yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá.
Y luego lo quinto, Él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás, Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo, bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo, el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Uparsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo, Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado. Sigues probando la carnada del diablo. Y ya estás muerto. En cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo. En la providencia de Dios, en el momento justo. En la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacerlo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón. Y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo.